Días, muy buenas tardes jóvenes, es un gusto poderles saludar a ustedes nuevamente. Para mí va a ser un gusto poder exponer la clase número 2 en el curso de química. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de estructura atómica y la tabla periódica. Este material fue elaborado por los docentes del curso, ¿verdad? Ahí aparecemos nosotros en pantalla. Y bueno, y sin más preámbulo, pues vamos a entrar a la parte importante de la química, de cómo está constituida, pues básicamente toda la materia. Y tendríamos que hablar un poquito acerca de la estructura atómica. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros aquí tenemos que la estructura atómica nos dice de que existen partículas que son las más pequeñas y que pues toda la materia, todo lo que constituye el universo, pues está constituida por ella. Entonces, el átomo dice que es la unidad básica de la materia, es la estructura que define a todos los elementos y tiene propiedades químicas pues bien definidas. Los átomos dice que están compuestos por tres unidades fundamentales, más pequeñas, en este caso los protones, neutrones y electrones. Hacemos una aclaración de que podríamos entrar en un poquito más de análisis y profundizar en más las subpartículas, que desde los años 50 hasta la fecha pues, se han tenido grandes avances. Se han descubierto partículas aún más pequeñas todavía que los protones, como por ejemplo los bosones o los gluones, que básicamente es teoría desarrollada de las cinco fuerzas fundamentales, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Pero eso ya sería un tema un poquito más profundo, entonces realmente vamos a ver lo más elemental, pero lo aclaro porque en algún momento ustedes pueden escuchar bosones, gluones, leptones, neutrinos, que son partículas más pequeñas todavía que hoy en día se han descubierto. Incluso el famoso bosón de Higgs, que en el 2012 fue descubierto. Entonces, realmente esto es bastante complejo de poder, necesitaríamos muchas sesiones para poder explicar esto, entonces solo nos vamos a limitar a protones, neutrones y electrones. Ahora, si alguien quiere estudiar un poquito más, puede investigar de las subpartículas, ¿verdad? Los leptones, los neutrinos, los bosones, los gluones. Hay diferentes subpartículas más pequeñas, pero igual eso solo es desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón, pues básicamente es neutro, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Aquí tal vez vamos a indicar que hubo un error a la hora de colocar los signos, ¿verdad? Porque el electrón debería ser negativo y el protón debería ser positivo, ¿verdad? Aclaramos eso. Aquí nos aparecen pues sus masas, ¿verdad? Las masas correspondientes. Y si ustedes se dan cuenta, el que tiene menor masa, pues básicamente son los electrones. Los neutrones son todavía más ligeros comparados a los protones y a los neutrones. Los que tienen mayor masa, pues en este caso son los neutrones. Aquí aparecen UMA y el UMA pues está expresado como una unidad muy pequeña, ¿verdad? Que es 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Es una cantidad muy, pero muy pequeña, ¿verdad? Difícil de poder medir hoy en día con un instrumento, a menos que estemos en un laboratorio muy sofisticado, ¿verdad? Para tener esas unidades de medida tan pequeñas. Las cargas, pues ahí nos aparecen. Y entonces continuamos en cuanto al desarrollo de la teoría atómica, ¿verdad? Vamos a ver cuáles fueron las tres teorías que le dieron las bases, digamos, y cómo es que estaba constituida la materia. Pero antes de eso vamos a ver algunos ejemplos de materiales, ¿verdad? Donde tenemos aquí el carbón, los materiales donde podemos observar el grafito, ¿verdad? O grafiti, ¿sí? Y tenemos acá la materia como está compuesta. Por ejemplo, aquí vemos la constitución del aluminio, por ejemplo, ¿verdad? Ya vemos aquí la estructura, un átomo de Bohr donde tenemos el núcleo y tenemos sus electrones, ¿verdad? Como forma de nube. O por ejemplo tenemos el aluminio y aquí pues tenemos material, ¿verdad? Que está constituido por el aluminio. Y vemos nosotros aquí como básicamente tenemos ya un átomo
de carbono. Igual aquí también les pido disculpas porque las gráficas están cruzadas, ¿verdad? El aluminio debería ser acá y en este caso el carbón acá. Pero la idea es que estamos mostrando pues, cómo está la constitución básicamente química, cómo lo podemos ver, la materia, cómo lo vemos ya en funciones, ¿verdad? Los materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana y si lo vemos desde el punto de vista químico. Obviamente esto lo vamos a profundizar más, cómo es la estructura de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Muy bien, entonces vamos a trasladarnos ahora a ver las teorías, ¿verdad? Que le dieron pues auge a toda esta parte del desarrollo de la composición interna de la materia. Bueno, entonces tenemos a Dalton que nos decía que toda materia está compuesta de átomos, ¿verdad? Esa fue la teoría atomista. Todos los átomos son idénticos, ¿verdad? Siempre que sean del mismo elemento. Por ejemplo, aquí observamos algunos tornillos, varillas de hierro, pues en este caso están constituidas de hierro, ¿verdad? También aquí observamos eh, algunos elementos de oro, ¿verdad? Aquí tenemos algunos quilates de oro y también vemos que lo observamos en material eléctrico, ¿verdad? Que vienen en este caso de cobre, baños de cobre, ¿verdad? Entonces vemos como el oro y cómo pues se aplica el cobre, ¿verdad? Ahí nos aparece la identificación de cada uno de estos elementos. Obviamente cuando vemos la tabla periódica y vamos a explicar qué consiste cada uno de ellos, pero de manera preliminar yo les voy a explicar, solo vamos a ver si tenemos aquí otra explicación. Los átomos, dice, se combinan en razones definidas para formar compuestos. Ahí ya cuando estemos viendo la composición de los compuestos, vamos a entrar a ver ahí cómo se unen los átomos para formar moléculas y en este caso pues ya vamos a generar compuestos que van a tener propiedades distintas a los átomos que los componen, tanto en el estado de la materia como propiedades físicas como propiedades químicas. Eso puede variar. Aquí solo de antemano para identificar cada uno de estos cuadritos que nos aparecen, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro primer cuadrito, pues básicamente aquí tenemos el hierro, ¿verdad? Y el hierro pues básicamente lo vamos a identificar. Aquí le aparece su número atómico, aquí nos aparece el símbolo, aquí nos aparece la configuración electrónica del elemento, aquí me aparece la masa atómica y en la parte de abajo nos aparece un dato bien interesante que es la valencia o estados de oxidación, ¿verdad? Básicamente es eso. También aquí nos aparece una, si no estoy mal, creo que es la densidad en gramos por centímetros cúbicos y las otras dos creo que son temperaturas de fusión y de ebullición, ¿verdad? Y eso es lo mismo para cada uno de estos. Entonces tenemos que familiarizarnos, pero lo vamos a abordar un poquito más cuando ya estemos en el uso de la tabla periódica. Pero ahorita, para que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo es que se está identificando la información de cada uno de los elementos. Bueno, entonces ahora, además de Dalton, que nos dijo de que toda la materia está compuesta por átomos, tenemos ahora lo que nos expone Thomson. Thomson dijo que con un tubo de ensayos de rayos catódicos le sirvió para postular un descubrimiento bien interesante que fueron las cargas negativas. O sea, él al final demostró que el átomo pues tenía algunas subpartículas y esas subpartículas se llamaban electrones. Y aquí nosotros podemos seguir la simulación donde nosotros observamos que está el tubo, dice que se proyecta una corriente eléctrica. En este caso se observa un haz de luz púrpura y luego de ello vemos cómo es que puede pasar el rayo. Esto siempre y cuando que las placas que están aquí, pues estas placas no tienen ninguna carga, básicamente las pasa, en este caso horizontal, sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa cuando estas placas que yo les mostré se cargan positivamente? Vamos a ver que este rayo de luz se desvía, ¿verdad? ¿Por qué es que se desvía? Porque, pues obviamente, si aquí hay electrones, pues obviamente se ven desviados por la carga, ¿verdad? O sea, hay una atracción. Entonces, veamos aquí cómo se proyecta ahora, mire cómo se desvía. Entonces, este experimento determinó pues que es internamente los átomos pues tienen cargas negativas.
Eso básicamente fue lo que nos expuso en Thomson, ¿verdad? Y postuló su modelo atómico, ¿verdad? Entonces ya nos dijo de que pues tenemos un núcleo y alrededor de ese núcleo pues tenemos electrones, ¿verdad? Y vamos a ver de que se han desarrollado muchas postulaciones en cuanto a los electrones, que nosotros los observamos como un átomo de Bohr, como que fueran elipses o circunferencias, pero la realidad es de que su disposición en el espacio es indefinido, según la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Solo podemos calcular probabilidades donde está ubicado un electrón, pero realmente no podemos tener certeza de que esté ahí, ¿verdad? Y de ahí se desarrolló toda la teoría cuántica para establecer pues cuál era la posible posición que tenía un electrón alrededor del núcleo, ¿verdad? Luego tenemos ahora la teoría atómica de Rutherford. ¿No? ¿Qué fue lo que nos dijo Rutherford? Pues básicamente él lo que hizo fue un experimento con radioactividad, donde utilizó pues partículas alfa, que eran partículas radioactivas positivas, y en este caso utilizó como elementos el radio, el uranio y el polonio. Sobre una placa de oro, como se muestra en esto. Ahora tenemos una placa de oro y entonces se disparan las partículas y vemos nosotros ahí la secuencia, ¿verdad? Y cómo es que choca, ¿verdad? Sobre esta placa. De ahí vemos cómo se proyecta y se observa que un gran porcentaje pues va a atravesar la lámina. Vamos a ver que otro porcentaje no va a traspasar la lámina y otra va a ser que sí traspasa pero se desvía. Aquí vamos a ver la secuencia, miren. Traspasó pero se desvió y otros que al final rebotan. Entonces, ¿qué va a pasar con estas partículas alfa? Entonces, al final, vemos que unos se desvían, otros no atraviesan. Bueno, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que está sucediendo esto? Y entonces vemos nosotros la conclusión de Rutherford, donde él decía que si hay algunos eh, rayos catódicos alfa que sí traspasan, otros que pues, se quedan ahí y otros que rebotan, ¿verdad? O se dispersan. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y entonces al final lo que él descubre es que existen protones, neutrones y electrones. O sea, planteó que la carga positiva estaba concentrada en una región pequeña llamada núcleo. Entonces ya descubrimos de que el átomo pues, está compuesto por un núcleo. Dentro de ese núcleo están contenidos tanto los protones como los neutrones y alrededor tenemos nosotros a los electrones. Pues básicamente eso es lo que se había desarrollado. Son las teorías como que más antiguas, ¿verdad? Si alguien está interesado en seguir estudiando un poquito esto, le recomiendo que estudien las 4 fuerzas fundamentales del universo y podrán encontrar un poquito más desarrollada la teoría cuántica y nuevas teorías también que hoy en día se nos dicen, ¿verdad? La teoría más común es de que pues, toda la materia está constituida por átomos y sus partículas, pero también hay teorías ahora de la partícula de Dios, o por ejemplo teorías de las cuerdas y otro tipo ¿cómo se llama?, de teorías donde nos hablan de que hay un multiverso y que son paralelos y que no son planos, sino básicamente son cuerdas, ¿verdad? El tiempo que se deforma, según Einstein. Entonces existen un montón de teorías, pero bueno, estas son las que realmente sí están demostradas y pues obviamente existe evidencia científica que demuestra la composición de la materia. Bueno, entonces ahora vamos a tener un poquito aquí a la vista nuestra tabla periódica y nosotros observamos que en la tabla periódica pues los elementos van a estar ordenados según su número atómico y cada elemento pues tiene una designación. Y entonces vamos a ver que Z representa el número atómico y entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí nos aparece en la imagen el helio, ¿verdad? Bueno, entonces colocamos el helio y nosotros vemos que el número 2 representa su número atómico. Ese número 2 podemos decir que nos va a indicar el número de protones que tiene ese elemento del helio, pero también nos va a indicar el número de electrones. ¿Por qué razón?
porque dice que cada elemento en su estado natural es eléctricamente neutro. O sea, ¿qué quiere decir? De que si mi número atómico es 2 para el helio, tiene 2 protones, porque el número atómico es igual al número de protones. Pero como es neutro, entonces significa de que si hay 2 electrones, perdón, 2 protones, también hay 2 electrones. ¿Verdad? Entonces aquí también Z es igual a 2 y también tiene 2 electrones. Ahora vemos en la secuencia al sodio, ¿verdad? De la misma manera, veamos el sodio. Vemos que tiene el número atómico 11. Bueno, entonces ahora vemos que tiene 11 protones y 11 electrones, ¿verdad? Como es eléctricamente neutro. De la misma manera vamos a tomar ahora el titanio. Este es un metal. Y entonces vemos que tiene el número atómico 81. ¿Qué deducimos? Que tiene 81 protones y tiene 81 electrones. Eso cuando hablamos de un átomo de titanio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre un átomo de helio, de sodio y titanio? Pues básicamente es la cantidad de protones y electrones, ¿verdad? Cómo es que está constituido tanto el núcleo como su exterior, que en este caso es la nube de electrones. Bueno, ahora hablemos del número de masa. Bueno, el número de masa, básicamente lo observamos nosotros acá. Les había explicado que el número de masa lo podíamos ver expresado en esta parte. Regularmente se expresa aquí. Y básicamente, ¿qué es lo que nos va a expresar el número de masa? Dice que el número de masa lo que nos va a indicar es la suma de protones y neutrones. O sea, por ejemplo, si el carbono, su suma es 12, significa que al sumar el número de protones y de neutrones me da 12. Entonces, podemos continuar nosotros aquí explicando, ¿verdad? Que la masa atómica, ¿verdad? O sea, el número de masa o masa atómica, pues son términos que se manejan de manera indistinta y básicamente es la suma de protones y neutrones. Si yo quisiera saber el número de neutrones de un átomo, simplemente tomo la masa atómica o el número de masa y le resto el número atómico. Bueno, entonces ya siguiendo este ejemplo, nosotros podríamos continuar y entonces ya comenzar a ver un poquito más algunos ejemplos. Entonces tomemos el magnesio. Número atómico 12 y su masa atómica 24.312. Lo vamos a expresar en números enteros 24. Entonces, ¿qué deducimos? Z, que es el número atómico, 12. Y el número de masa o masa atómica es 24. Entonces, si restamos, me da el número de protones. O sea que tengo 24 menos 12, tengo 12 neutrones. Y entonces aquí ya venimos, ¿verdad? Como el número atómico era 12, pues entonces en este caso no tengo ningún problema porque el número de atómico es igual al número de protones. Si es eléctricamente neutro, también tengo 2 electrones. Y la resta del número de masa o masa atómica menos el número de protones o el número atómico, pues básicamente me da el número de neutrones. Eso sería para el magnesio. Veamos otro ejemplo. Veamos ahora el azufre. Antes de mostrar los resultados, hagámoslo mentalmente. Esperaríamos entonces que si tengo un número atómico de 16, esperaría 16 protones y 16 electrones. Y si el número de masa o masa atómica es 32, le resto a 16, me queda también 16. Entonces esperaríamos entonces tener esto, ¿verdad? Mostrando los resultados. 16 protones, 16 electrones y 16 neutrones. Bueno, el número de neutrones siempre va a ser igual al número de electrones y protones, sería la pregunta. Pues la respuesta es no. Aquí casualmente dieron lo mismo, pero eso no es así siempre. Veamos entonces con el rutenio. Aquí sí cambia un poquito y ustedes se dan cuenta. Como el número atómico es 45, entonces tengo 45 protones y 45 electrones. ¿Por qué? Porque dijimos de que los átomos en su estado natural eran eléctricamente neutros, la misma cantidad de protones que de electrones. Y a la hora de restar A, que es el número de masa o masa atómica, y el resto el número atómico, me da 58. Entonces tengo 58 neutrones. Bueno, ahí ya nosotros ya explicamos entonces cómo a través de la tabla, su número atómico y su número de masa o masa atómica, podemos saber las partículas de protones, electrones y neutrones para cualquier átomo de un elemento de la tabla periódica. Bueno, entonces ahora nos pone aquí un ejemplo
de los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Bueno, básicamente el isótopo siempre estamos hablando de que es un átomo, pero la diferencia es de que va a tener diferentes números de masa o masa atómica. O sea que la diferencia entre los isótopos de níquel va a ser el número de neutrones, que puedan tener más neutrones. Esa va a ser la única diferencia. Veamos entonces el níquel. Aquí nos está diciendo que tiene un número de masa o masa atómica de 59 y número atómico de 28. Entonces, si seguimos la secuencia, bueno, aquí tenemos la identificación de este elemento de níquel. Pues básicamente, podríamos encontrar diferentes átomos de níquel que van a tener el mismo número atómico, pero lo que va a estar cambiando es su número de masa. Y eso va a hacer de que tenga cierta cantidad diferente de neutrones. Entonces, esto por favor, tomarlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos nosotros un ejemplo de los isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno. Ustedes pueden investigar y busquen isótopos del hidrógeno. Y resulta ser que el hidrógeno tiene 3 isótopos. O sea, estamos hablando siempre del hidrógeno, solo que la diferencia es que tiene diferente número de masa. Y eso aquí yo se los puedo mostrar. Se los voy a resaltar para que ustedes lo logren identificar. Aquí tiene su número de masa 1. Aquí tiene una masa de 2. Aquí tiene una masa de 3. Pero en los 3 casos, su número atómico sigue siendo 1. O sea, estamos hablando de quién? El hidrógeno. Incluso estos tienen nombres. Por ejemplo, el que tiene masa número 1 se llama protio, o el que tiene número de masa 2, deuterio, y el que tiene masa número 3, o número de masa 3, se conoce como tritio, ¿verdad? Estos son los isótopos de un átomo de hidrógeno. Y así hay varios elementos en la tabla periódica que tienen isótopos. La pregunta sería, bueno, ¿y estos por qué nunca aparecen en la tabla periódica? Porque los que aparecen en la tabla periódica básicamente son un promedio. O sea, se define el hidrógeno y básicamente se coloca un promedio. O el que tiene mayor abundancia en la naturaleza es el que se coloca en la tabla periódica. ¿Por qué no se coloca? Porque si no ya tendríamos una tabla periódica muy compleja, con demasiadas variantes, ¿verdad? Y lo que trata la tabla periódica es simplificar cómo leer e identificar pues, los elementos habidos en el universo, ¿verdad? O al menos los que el ser humano ha podido descubrir. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo único que varió fue esto. Bueno, entonces la cuestión es el protio. ¿Cuántos neutrones tiene? Resten 1 menos 1, pues 0 neutrones. Veremos el deuterio. 2 menos 1 significa que tiene un neutrón el deuterio. Y por último, el tritio. Si ustedes restan 3 menos 1, quiere decir que tiene 2 neutrones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los isótopos? Ustedes lo están observando acá. La diferencia va a ser los neutrones. Si se dan cuenta, en el primero hay un color rojo y uno azul, pues básicamente un protón y un electrón. Pero ya en la siguiente ustedes ven una masa gris, el neutrón. Este ya tiene un neutrón. Y el otro, si se dan cuenta, tenemos dos bolitas grises. Significa que hay dos neutrones. O sea que lo que está haciendo la diferencia son los neutrones entre los isótopos. La misma cantidad de electrones y protones tienen uno y uno, pero la diferencia es que el primero tiene 0 neutrones, el otro 1 neutrón y el otro 2 neutrones. ¿Verdad? Entonces ahí vemos claramente qué es un isótopo. Bueno, ahora vamos a entrar a ver a un tema bastante interesante que es la configuración electrónica y los números cuánticos. ¿Qué es la configuración electrónica? Pues básicamente es cómo se distribuyen los electrones, dice, dentro de los átomos tomando en cuenta sus diferentes niveles y sus niveles de energía. Entonces vamos a ver que esto estamos viendo desde el punto de vista microscópico, ¿verdad? O sea, poder hablar de todo esto realmente es muy teórico porque lo ideal sería tener microscopios para poder identificar y explicar esto. Pero realmente todo es desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Y que está demostrado científicamente. Tratamos de diagramar cómo es que están constituidos los núcleos y cómo es que están distribuidos los electrones, pero realmente que alguien diga que es así, o sea, esa es la forma, es difícil, ¿verdad? No es así, pero tratamos de ejemplificar mediante diagramas y todo para que pueda entenderlo mejor. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra tabla periódica y entonces vamos a hablar de que los electrones dice que están distribuidos en diferentes niveles de energía. Y para ello vamos a hablar de que hay 7 niveles de energía, ¿verdad? Y los niveles de energía, pues aquí básicamente ya están sintetizados, si ustedes se dan cuenta.
aquí en la tabla periódica hicimos la gráfica. Desde el periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, le corresponde el nivel, primer nivel de energía, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto, hasta el séptimo nivel. Pero también vamos a hablar nosotros de ciertos subniveles de energía, ¿verdad? De esa manera es que están distribuidos los electrones, a través de niveles y de subniveles de energía. Dice que dentro de los subniveles de energía se encuentran los orbitales, región donde existe más probabilidad de encontrar un electrón, los cuales se escriben a continuación. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando de un término estadístico, ¿verdad? Probabilidad. O sea que nosotros al momento de decir de que se encuentra en cierto orbital es donde se tiene mayor probabilidad que esté. Pero como digo, si ya observáramos a un átomo de cierto elemento, es probable que tal vez no esté ahí o si realmente esté en esa posición. Muy bien, entonces los orbitales son 4 básicamente. Nosotros vamos a hablar del S, vamos a hablar del P, ahí estamos viendo dónde están ubicados los elementos, ¿verdad? Vamos a hablar de el D y vamos a hablar por último de el F. Bueno, entonces estos se denotan como una letra y vamos a decir que en este orbital puede almacenar 2 electrones, el P puede almacenar hasta 6 electrones, el D puede almacenar hasta 10 electrones y por último el F puede almacenar, dice, hasta 14 electrones. Cuando digo hasta es de que puede ser que el F, por ejemplo, tenga 1, 2, 3, como máximo 14. Pero no quiere decir que siempre va a tener 14, ¿verdad? Ese es el límite, lo que nosotros estamos definiendo. Bueno, entonces teniendo esto, vamos a explicar algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración electrónica para un elemento. Y básicamente lo que tenemos que explicar es lo siguiente. Lo que tenemos que explicar es que la configuración electrónica siempre, primero vamos a colocar los niveles de energía. Aquí los estoy colocando en color azul. Y luego vamos a colocar los orbitales, ¿verdad? Los orbitales ya hemos definido qué son los orbitales, ¿verdad? Aquí tenemos el orbital S, el S y por último el P. Y como exponente, si ustedes están observando, tenemos nosotros un número. En este caso, lo estoy colocando en color rojo. Y el exponente representa el número de electrones asignados para cada orbital. Que no se nos olvide, en el S solo puedo asignar 2, en el P 6, en el D 10 y en el F 14. ¿Verdad? Entonces aquí estamos colocando los límites, ¿verdad? Entonces esto que no se nos olvide. Y entonces la configuración electrónica está de esta manera. Ahorita vamos a colocar algunos ejemplos de algunos átomos de elementos de la tabla periódica y entonces ya vamos a explicar cómo sale S1, cómo sale S2, cómo colocamos el S y por qué le colocamos 2. Pues eso ya lo vamos a explicar, existen reglas que nos permiten integrar. Pero ahorita el momento es niveles de energía del 1 al 7, orbitales S, P, D, F, 2, 6, 10, 14 electrones, que no se nos olvide. Bueno, entonces, como esta es una configuración electrónica, entonces vamos a explicarles cómo hacer esa configuración electrónica. Bueno, la configuración electrónica básicamente tenemos que partir del principio de Aufbau, o se le conoce como también regla de Madelung, ustedes la pueden conocer, la pueden buscar, o si no también como la regla del serrucho, ¿verdad? Eso obviamente ha venido con el tiempo tomando ciertos nombres, pero principalmente es el principio de Aufbau. El principio de Aufbau lo que nos dice es de que para ir asignando los electrones para los diferentes niveles de energía y orbitales se va haciendo de manera ascendente. Y en este caso, de tal manera de que exista una estabilidad para cada uno de los elementos, ¿verdad? Que no sean inestables, ¿verdad? Sino que sean estables. Y eso de la estabilidad, pues básicamente se referido mucho a la regla del octeto, donde se busca que en el último nivel de energía, pues estos elementos queden con 8 electrones de valencia al momento de unirse con otros elementos. Este principio de Aufbau lo que nos va diciendo es de que vamos a ir llenando cada uno de los niveles de orbitales de manera creciente. Eso es básicamente por afinidad y por estabilidad. Y entonces para ello nosotros vamos a auxiliarnos, para poder cumplir esta regla,
de un diagrama que en este caso se le conoce como el diagrama de Muller. Este diagrama de Muller pues está de esta manera. En algunos otros textos no lo trabajan de manera horizontal, sino de manera vertical, pero al final el funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Y cómo es que se tiene que ir llenando ¿cómo se llama? Diagrama? Pues aquí no lo dicen. Para aplicar, digamos, el diagrama de Muller, lo primero es ubicar el nivel y luego el subnivel del elemento, ¿verdad? Y los vamos a ir siempre llenando de esta manera. O sea, conforme vayamos llenando los niveles de energía y subniveles, o sea, los orbitales, es este orden, ¿ven? Yo aquí se los estoy colocando. Aquí estoy poniendo la flecha. Básicamente es así como ustedes tienen que ir llenando esto. O sea, de manera diagonal y siguiendo las flechas. Ese es el orden que vamos a tener que ir llenando. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tengo que asignar electrones, comienzo con 1s, o sea, nivel 1, orbitales. Si este se llena, entonces paso al siguiente, al 2s. Si este se llena, paso al 2p y luego al 3s. Si el 3s se llena, paso al 3p y luego al 4s. Si se llena, paso al 3d, 4p, 5s. Si se llena, paso al 4d, 5p, 6s. Y si se llena, paso al 4f, 5d, 6p, 7s. Y si se llena, paso al 5f, al 6d y al 7p. Siguiendo las flechas. ¿Ya se dieron cuenta? Vamos de abajo hacia arriba, regresamos de abajo hacia arriba, siguiendo las flechas en diagonal. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con algunos ejemplos y vamos a ir viendo su configuración electrónica. El primer elemento que ustedes logran ver en la parte izquierda superior es el hidrógeno. Veamos qué pasa con el hidrógeno entonces. Aquí está, mira, aparece una flechita. El hidrógeno, si ustedes se dan cuenta, número atómico 1. Un protón, un electrón. Quiere decir que tengo que asignar un electrón. Muy bien, ¿dónde lo voy a asignar? Nivel 1, orbitales. Aquí aparece. ¿Y por qué le coloqué como exponente solamente 1? Porque solo tiene un electrón, el hidrógeno. ¿Ya? Pasemos ahora al helio. El helio, si ustedes se dan cuenta, número atómico 2. Quiere decir que tiene 2 protones y tiene 2 electrones. Tengo que asignar 2 electrones. Bueno, ¿a quién se los asigno? Pues nuevamente observo al 1s, porque estoy ahí. Y como el s dice que puede almacenar hasta 2, bueno, le coloco 2 electrones. O sea que la configuración electrónica del helio es 1s2. Y la lógica para los demás es igual. Ahora vamos con el litio. Si ustedes ven en la tabla periódica, el litio, número atómico 3, 3 electrones. Ya no vamos a poder solo utilizar el 1s porque solo nos queda hasta 2. Vamos a tener que generar un nuevo nivel y su nivel de energía. Bueno, según el diagrama de Muller, ¿qué lo tenemos ahora? Ahora vamos a llenar el 12s. Entonces copiamos 1s2, 2s1 y entonces ahora, ¿por qué solo colocamos 1? Porque tenemos que asignar 3 electrones. Lo que ustedes tienen que tener presente es que la suma de los exponentes me tiene que dar el número de electrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón. Y es correcto, ¿verdad? Aquí está asignado el electrón. Lo mismo para el helio, tiene asignados 2 electrones. Ahora, veamos el litio, número atómico 3, tiene asignados 3 electrones. Bueno, hagamos la suma. 2 más 1, 3 electrones. ¿Verdad? Entonces vemos que la configuración electrónica es correcta. Continuamos con el berilio, la lógica es lo mismo. Berilio, número atómico 4, 4 electrones, pues entonces es 1s2, 2s2. Ya asignamos 4 electrones. Los exponentes dijimos que eran los electrones. Veamos ahora el boro. El boro es número atómico 5. Quiere decir de que no puede ser igual porque si no nos quedaríamos en 4. Aquí si se dan cuenta, ya nos aparece de nuevo en la secuencia. Ahora nos trasladamos a este, ¿verdad? Aquí ven, al nivel 2, orbital P. ¿Para qué? Para poder asignar un electrón más. De tal manera que ahora tengamos 5 electrones asignados. Hay 2 electrones en el 1s, 2 en el 2s y un electrón en el 2p. Y la secuencia pues básicamente continúa. Para el carbono pues no hay ningún problema porque si se dan cuenta es 1s, 2s, 2p. La suma de los exponentes me da 6, número atómico 6 del carbono. Quiere decir que yo esta estructura la voy a seguir porque el p puede almacenar hasta 6 electrones, ¿verdad? Ya el s dijimos solo 2.
el P puede almacenar hasta 6. Entonces quiere decir que el nitrógeno solo va a diferir en el último. En lugar de ser 2P2 como el carbono, va a ser 2P3. Para el oxígeno va a ser 2P4, ¿verdad? Estamos hablando del último, ¿verdad? Nivel y orbital. Entonces el flúor va a ser 2P5 y el neón entonces va a ser 2P6. Si ustedes observan, el P ya no puede almacenar más. O sea, ya no podría venir y decir 2P7. Ya no es posible. ¿Qué quiere decir entonces? De que ahora ya me tengo que trasladar hacia dónde? Hacia el 3S, ¿verdad? Como es en diagonal hacia arriba, según el diagrama de Moore. Bueno, entonces vamos al sodio y si se dan cuenta, aparece la flecha, miren, en la secuencia, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos hasta el 3S. Bueno, entonces copiamos íntegramente el anión, solo que ahora el electrón diferencial está en el 3S. Ahí asignamos un electrón. ¿Por qué? Porque el sodio dice que tiene número atómico 11. Va, sumamos los exponentes. 2 más 2 más 6 más 1 me da 11. Lo mismo para el magnesio. Se llena ahora el nivel 3 orbital S con 2 y ahí quedó. Ya no puedo seguir asignando 3S3 porque el S solo puede almacenar 2, el P6, el D10 y el F14. Eso que no se nos olvide. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora tenemos que migrar. ¿Y hacia dónde vamos a migrar? En orden, tendríamos que migrar al 3P. ¿Por qué? Porque bajamos y otra vez en diagonal. Ese es el orden que tenemos que hacer. Sigo la secuencia entonces del aluminio. Ahí está, miren, se llenó la flechita. Y entonces copiamos lo mismo del magnesio, solo que ahora el electrón diferencial está ubicado en el nivel 3, orbital P. Y de ahí podemos continuar con esta configuración porque puedo tener el 3P2, 3P3, 3P4, 3P5 y así sucesivamente. Si necesito uno más, pues ya cambia. Entonces miren aquí el argón. Bueno, aquí como estamos hablando del argón que es 18, cabal se llena con 3P6. Ustedes suman los exponentes, 2 más 2 más 6 más 2 más 6, 18. Ya no puedo continuar ahí si quiero llegar hasta el 20. Entonces ahora en lugar de 3P tengo que pasar al 4S según el orden. Para el calcio. Si se dan cuenta, ahí está. Ahora le tengo que agregar 4S2. El S solo puede almacenar 2, hacemos la sumatoria, me da 20. Ahí está la configuración electrónica desarrollada del calcio. Ahora veamos el cobalto. Tiene 27, quiere decir que va a tomar la configuración del calcio, pero hay que agregarle 7 electrones más. En ese orden, ahora nos trasladamos al 3D, ¿verdad? Y el D, como les había dicho, puede almacenar hasta 10. Entonces, le colocamos 7 de tal manera que la sumatoria de los exponentes, o sea, para el cobalto, 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 7, me dé 27. Vamos con el selenio. Vemos que el selenio va, ¿verdad? Del 3D se pasa al 4P. De tal manera que tengamos al selenio. ¿Verdad? Entonces hagamos la sumatoria. Aquí 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2. Y al final me suma en este caso 34. ¿Verdad? Pero si se dan cuenta, ahora llegamos al nivel 4, orbital P, y tiene almacenados 4 electrones. Para concluir, vamos a ir hacia el yodo, número atómico 53, y le vamos a hacer su configuración electrónica. En la secuencia. Ahora, aparte del P, nos tenemos que pasar, ¿verdad? Si se dan cuenta, llenamos el P. Aquí estaba la secuencia, luego nos pasamos al 5S, luego al 4D y por último al 5P. Si ustedes hacen la sumatoria de todos los números que están arriba de cada uno de los orbitales, tienen que dar 53. ¿Por qué? Porque asignamos 53 electrones en diferentes niveles de energía y orbital. Si se dan cuenta, el primer número, el nivel de energía y la letra es el orbital. Si ustedes son un poquito curiosos y juiciosos, pueden buscar cuáles son las formas de un orbital S. El S dice que es un círculo. El P más o menos tiene la forma de 3 lóbulos, como ver 3 globos que estén unidos. Y así podemos ver el D, algo similar, el F, también algo similar, ¿verdad? Entonces nos podemos imaginar un poquito cómo son las formas de esos orbitales, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos las configuraciones electrónicas, lo que son desarrolladas.
A veces ustedes van a escuchar la configuración electrónica abreviada, simplemente es de buscar el gas noble. Cuando hablamos de gases nobles, hablamos nosotros de los elementos de la última columna. Estos se toman como referencia y se colocan y luego se colocan los electrones diferenciales. En el manual de química ahí les aparece explicado cómo también se pueden trabajar, en este caso, las configuraciones abreviadas. ¿Verdad? Lo menciono porque a veces es usual de que hablamos de la configuración electrónica desarrollada y la abreviada, digamos, ¿verdad? En conclusión, dice, debemos de seguir la lógica de abajo hacia arriba para ubicar el nivel del sonido, siguiendo que el diagrama de Moore. Esto es bien importante para, en este caso, generar la configuración electrónica adecuada. Tomar en cuenta, a veces en algunas tablas periódicas esto puede ser que cambie. O sea, la secuencia a veces pasa de que colocan el 3P y luego el 3S. Esto no es negociable. O sea, el orden que nos dice el diagrama de Müller se debe respetar. Si yo vengo, por ejemplo, en algún momento, expreso una configuración electrónica, resulta ser de que coloco esto al revés, primero el 3P1 y luego el 3S2, es una configuración electrónica errónea. ¿Cuál es la razón? Estamos violentando el principio de Aufbau, que nos va diciendo que debemos ir llenando los electrones de manera ascendente según los diferentes niveles y orbitales. Esto es bien importante. Entonces, por favor, realmente seguir esta tablita es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, si en algún momento me piden la configuración electrónica, pues tomar en cuenta que debo seguir este orden. Muy bien, entonces aquí miren, se termina de ver cómo debería ser. Llegaríamos al 7P si nosotros estuviéramos hablando del último elemento de la tabla periódica, o sea, el elemento 118. Hasta ahí tendríamos que utilizar el nivel 7 y orbital P para llegar a llenar hasta 128 electrones, ¿verdad? Eso es como un dato para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el diagrama de orbitales. Y esto es bien sencillo, porque si ya tengo la configuración electrónica, puedo trabajar el diagrama de orbitales. Y el diagrama de orbitales no es nada más que colocar ciertas cajitas para los electrones diferenciales de los diferentes niveles y orbitales, y puede indicar los electrones mediante flechas. Nos dicen de que cada electrón se representa como una flecha y en cada orbital dice que no pueden quedar apareados, o sea, tienen que quedar en direcciones contrarias. Por eso es habitual colocar una flecha hacia arriba y una hacia abajo para llenar cada uno de esos orbitales. Lo vamos a explicar entonces. Pero entonces habíamos dicho que un orbital S tiene dos electrones. ¿Cómo se representa el S en un diagrama de caja? Un cuadrito. ¿Cómo se representa? Miren, y se va a llenar primero hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Qué representa la flecha? Un electrón. Si va hacia arriba dice que gira a favor de las uvas del reloj y si va hacia abajo gira en contra. Eso es básicamente. P6. ¿Cómo se representa el orbital P en un diagrama de caja? Dice que son tres cuadritos continuos. ¿Cómo se representa entonces ya lleno? Pues de esa manera, ¿verdad? Ahí hay 6 electrones asignados en el P y en el S hay 2. En el F, pues es similar, hay 10, hay 5 cajitas, cada cajita representa ¿cómo se llama? La asignación de un número cuántico, ¿verdad? Que me representa el número, eh, permítame, el N, el L, el M, ese es el número cuántico. Y su diagrama de caja es de la siguiente manera. Si ustedes observan, aquí le asigné 5 electrones y le asigno otros 5 más, tengo 10. O sea que en cada cuadrito solamente puedo colocar 12 electrones. Y van en direcciones contrarias, o sea, no apareados, así se le llama. ¿Vale? Si fueran en la misma dirección, serían apareados, ¿verdad? Pero en este caso son no apareados. Y el F, pues es un símil, son 7 cajitas continuas y en cada una puedo colocar 2. Luego primero hacia arriba y luego pues las coloco hacia abajo. Ahora, esto miren de la secuencia es bien importante, porque cuando nosotros estamos llenando estos, no es de que primero voy a llenar la primera cajita y luego la segunda. Si ustedes se dan cuenta, el orden es bien claro.
Primero se asignaron hacia arriba, se regresa y se comienzan a asignar hacia abajo hasta donde sea necesario. Esto se llama la regla de Hund. La regla de Hund nos dice que se tiene que velar porque a la hora de ir asignando los diferentes electrones queden de manera paralela. Por eso es que se va llenando uno y luego otro y todos hacia arriba, digamos. Se regresa y se comienza a asignar hacia abajo. Esto con la finalidad de que sea estable ese átomo, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Bueno, aquí tenemos entonces 4 ejemplos para poder mostrar el diagrama de orbitales. Tenemos el litio, ¿verdad? ¿Cómo sería su diagrama de orbitales? Pues básicamente el 1s2, pues hay que colocar 2 electrones, que es la primera cajita, y la segunda cajita sería el 2s, y solo hay que colocarle 1. ¿Cómo sería el diagrama de orbitales entonces? Bien sencillo, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Primero llenamos el 1s con 2 electrones y por último llenamos el 2s con 1 electrón. Y ahí queda. Ese sería el diagrama de orbitales. Lo mismo para el carbono. Si ustedes se dan cuenta, tengo el S, la primera cajita, el 2S, la segunda cajita, y el 2P es la que está en color verde. Entonces veamos cómo se asigna, ¿verdad? Miren, primero se llenó el 1S con 2 electrones, luego el 2S con 2 electrones, y por último el P con cuánto se tiene que llenar. Pues dice que con 2, ¿verdad? 2 hacia arriba. Ahora la pregunta es, ¿por qué no uno hacia arriba y uno hacia abajo? Porque estamos siguiendo la regla de Hund, que nos dice que se tienen que llenar de manera paralela para buscar la estabilidad, ¿verdad? Si necesitábamos otro electrón, hacia arriba. Si necesitábamos otro, y hacia abajo. Si necesitábamos otro, hacia abajo. Y por último, pues ya completaríamos el orbital, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora veamos el sodio, pues es de la misma manera. Se llena primero el 1s con 2, el 2s con 2, luego el P también se va a llenar con 6. Y se dan cuenta también cómo se está llenando. Primero paralelos y luego hacia abajo, miren, se llenó. Y luego necesito un electrón, pues hacia arriba. Esa es la regla de Hund. Vamos a ver ahora con el cobalto. La secuencia es la misma, ¿verdad? Comenzamos con el 1s, se llena, luego el 2s se llena, el 2p se llena, luego el 3s también se llena, luego el 3p también se llena, ¿verdad? Miren, hacia arriba y luego hacia abajo, se va llenando. Luego el 4, igual uno hacia arriba, 4s, y uno hacia abajo. Y por último dice que tengo que asignar 7 electrones en el D. Yo sé que puedo asignar hasta 10, pero solo necesito 7, según lo que está mostrando acá, ¿verdad? 3D. Bueno, entonces vamos a hacer la secuencia, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia abajo y 7. Hasta ahí también, ya no más. Un dato interesante, los electrones que fueron asignados de último son estos que están acá. Yo los voy a mostrar porque en algún momento vamos a trabajar esta parte. Este que está acá es el penúltimo y este que está acá es el último, ¿verdad? A la hora de estar asignando, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos cómo construir nuestra configuración electrónica desarrollada y ya vimos también cómo construir nuestro diagrama de orbitales. Bueno, entonces ahora ¿qué queda? Ahora vamos a colocar algunas excepciones del principio de Aufbau que habíamos dicho que básicamente se derivaba en el diagrama de Müller. ¿Y qué nos dice? Que hay que esa estabilidad o esa forma de llenado de nuestro diagrama a veces tiene algunas excepciones. Algunos orbitales a veces quedan vacíos, otros son semillenos, otros llenos. Ahora, esto es producto ya de la información empírica. O sea, en el laboratorio ya se comenzó a dar cuenta que la regla, el diagrama de Müller, sí se va llenando de manera creciente, pero para algunos elementos hay algunas excepciones. Y entonces eso cambia las reglas. Entonces en química siempre hay que recordar de que no hay nada absoluto, sino siempre hay reglas que aplican para la mayoría, pero siempre vamos a encontrar algunas excepciones. Bueno, entonces la excepción número 1 es cuando tenemos los elementos, como es el cromo, cobre, niobio, molibdeno, rutenio, rodio, plata, platino, oro. Estos son metales de transición. Estos en lugar de rellenar el orbital S, se le resta 1 y se lo agregamos al nivel D. ¿Por qué se hace esto? Por cuestiones de
estabilidad. Es así básicamente como funciona. Luego la excepción número 2, ¿verdad? Ahí miren, estamos colocando en la tabla periódica para que ustedes ya los vayan identificando. Son la excepción número 1, miren. Ahora vamos a ir con la excepción número 2. Dice que ahora tenemos el paladio. Esa es otra excepción. Que en lugar de llenar el S, se llena el D. Pero la cuestión es de que en lugar de quitarle uno, le quitamos dos electrones. Entonces ahí ponemos ahí paladio. La excepción número 3 nos dice que ahora tenemos el lantano, el gadio, el uranio, el neptunio, el Cm, el Bk. Todos estos están ubicados en lo que son los lantánidos actinidos. Básicamente ese es el nombre de estas últimas dos columnas. Entonces, esos básicamente le quitamos un electrón al F y se lo pasamos al D. Y por último, el último elemento es el TH, que a este hay que restarle dos electrones y le tenemos que, al F, perdón, le restamos dos, o subnivel orbital F, le restamos 2 y al subnivel D se lo tenemos que sumar. Ustedes pueden ver la configuración electrónica de los elementos en la misma tabla periódica y ustedes ahí pueden ver esos cambios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos el cromo. Si seguimos el diagrama de Müller, nos da esto. Asigno 2 electrones al 4s y 4 electrones al 3d. Pero aquí hay una excepción. Si se dan cuenta, el cromo dice que primero le tengo que restar un electrón al S y pasárselo al D. O sea, en pocas palabras, lo que me está diciendo es, bueno, para el cromo hay que tener esta excepción. El S no se le colocan dos, solo es uno. Y ese electrón se lo paso al D. O sea que debería quedar como 4s1, 3d5. Veamos el cambio entonces. Ahí está, ese sería el diagrama de orbitales si fuera esta configuración, pero como vemos que es una excepción, ¿cómo queda la configuración electrónica entonces? Y aquí entonces coloqué dos casos, ¿verdad? Donde vemos que aquí observamos los cambios, ¿verdad? Claramente. Vemos nosotros fácilmente el cambio, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner. Ya lo observaron. Al S se le quitó un electrón y se le pasó al D. Por eso queda 4s1, 3d5. Eso para el cromo. Pero para el paladio, vemos que el paladio está PD. Este básicamente se le restan 2, ¿verdad? Entonces aquí vemos paladio, PD, excepción número 2. Dice que hay que restarle 2 al S y sumárselos al D. Bueno, entonces ustedes observan. Si se encuentra la secuencia venía con 4p6. Como al 5s se le restaron 2, prácticamente se eliminó. O sea, ya no aparece. Y al 4d dice que se le tienen que sumar 2 electrones. Entonces en lugar de ser 4d8 es 4d10. Entonces ya se dieron cuenta que es importante saber de que el diagrama de Müller aplica a la mayoría de elementos, pero en esta tabla periódica que nosotros estamos observando, pues ya nos está indicando de que pues obviamente hay aquí excepciones, ¿verdad? Aquí también hay excepciones y también aquí pues hay algunas excepciones. Entonces tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces ya vamos avanzando. Ahora vamos a terminar nuestra primera parte del video, pues explicando un poquito acerca de los números cuánticos. Y básicamente vamos a desarrollar después un poquito acerca de la teoría de la tabla periódica. ¿Qué son básicamente los números cuánticos? Como vimos que estos se pueden, los electrones, mejor dicho, la configuración electrónica nos permite saber cómo están distribuidos los electrones alrededor de un átomo, ¿verdad? O alrededor del núcleo, digamos, que está compuesto por protones y neutrones. Pero los números cuánticos lo que tratan de responder es dónde están ubicados. Pero obviamente nos dan la configuración o la ubicación más probable. O sea, no es de que tengamos certeza que van a estar, sino es la más probable.
Para poder ubicar entonces los electrones alrededor de su núcleo, se crearon 4 números cuánticos. Y esos 4 números cuánticos van a representar la ubicación teórica de un electrón. Aunque, como les digo, en el espacio, ya viendo un átomo, tratándolo de imaginar, porque nadie ha visto un átomo, pues así a simple vista, vemos que tengo su núcleo y alrededor pues están los electrones. Pero ¿qué ubicación están? Nos han dicho que son a través de elipses, pero realmente la cuestión no es así. O sea, su posición realmente es muy indeterminada, pero se han hecho esfuerzos para poder identificar cuáles serían las posibles posiciones. Y entonces en este caso tenemos que la primera posición es el nivel de energía que tenga o donde esté ubicado ese electrón, que se le conoce como el número cuántico principal n. Representa el nivel de energía, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que va desde el 1 hasta el 7, pero regularmente nosotros trabajamos y mucho hasta el 4, ¿verdad? Pero bueno, sabemos nosotros que el máximo es 7. Luego viene el segundo número cuántico, que se le conoce como número secundario. Indica la forma de los orbitales y el subnivel de energía. Sus valores oscilan de 0, 1, 2, 3 hasta n-1. Es decir, siempre será un número menor al principal. O sea que, por ejemplo, si mi número principal es 2, entonces el L va a ser 1, porque le resto 1, porque es n-1. Ahí lo vamos a mostrar. Vamos a ver la designación. Por ejemplo, vemos que si tengo un orbital S, su número cuántico secundario va a ser 0. Pero si tengo un orbital P, el número secundario L va a ser 1. Si fuera un D, 2. Y si fuera un F, 3. O sea que ya eso ya está determinado. Y luego tenemos el número magnético. El número magnético, pues básicamente, aquí nos dice, está relacionado directamente con el número cuántico secundario y se muestra a continuación. Entonces, por ejemplo, si mi subnivel o orbital es S, su número cuántico secundario es 0. Pero básicamente su diagrama de orbital es un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. Y en este caso, su número magnético M es 0. Ahora, si yo tuviera un orbital P, dice que este va a ir desde menos L a L, porque así es como que se denota el número magnético. Menos 1, 0, 1. En el anterior no puedo decir de menos 0 a 0, porque al final me queda 0. Veamos cómo sería un D. Va a ir de menos 2 a 2. ¿Por qué? Aquí está, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Menos 2 es la primera cajita, la segunda menos 1, el del medio 0, 1 y 2. ¿Verdad? Y vemos que el F va a ir de menos 3 a 3. Aquí observamos de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O sea que está bien fácil realmente poder definir esto. Y el número cuántico de spin, pues básicamente dice que es el número magnético secundario, o sea, nos da el giro a favor o en contra de las agujas del reloj. Puede ser más un medio o menos un medio, según la dirección del spin, ¿verdad? Si va para arriba, más un medio, y si va para abajo, pues es menos un medio. Ya habíamos hablado de cómo se designaban los electrones. Es una regla de Hund, se asignaban primero hacia arriba, izquierda a derecha y luego se baja, ¿verdad? Se comienza a llenar. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros ya explicado los números cuánticos, los 4 números cuánticos. Hay un principio bien importante de mencionar, se llama principio de exclusión de Pauli. Y nos dice que 12 electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces siempre van a haber un electrón se diferencia de otro. ¿Por qué? Al menos en un número cuántico, en el cual va a ser regularmente, va a ser en el magnético o en el spin, ¿verdad? Ahí básicamente van variando. Bueno, entonces aquí ya tenemos, miren cómo quedan los spines, ¿verdad? Por ejemplo, si una flecha es hacia arriba, significa más un medio, y si va hacia abajo, menos un medio, ¿verdad? Y aquí aparecen también para el P, lo mismo para el D, y lo mismo para el F. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar a dos ejemplos donde nos piden los números cuánticos de 2 electrones. Regularmente nos van a hablar del último o el penúltimo electrón asignado.
Bueno, entonces veamos entonces este ejemplo. Aquí ustedes lo están observando, donde nos dicen que indique la configuración electrónica desarrollada y abreviada, el número de electrones de valencia, la cantidad de electrones no apareados, y también nos hablan acerca de los números cuánticos para los dos últimos electrones del azufre. Entonces vamos a hablar del azufre. Bueno, entonces comencemos a ubicar al azufre. Vamos a ver su configuración electrónica. Muy bien, aquí ubicamos el azufre y entonces decimos, bueno, ¿cuál es básicamente su número atómico? ¿Verdad? Y entonces aquí vamos a mostrar la información y vemos nosotros que el número atómico es 16. ¿Qué significa? De que si su número atómico es 16, tiene 16 protones y tiene 16 electrones. O sea, en pocas palabras, hay que asignar 16 electrones. ¿En qué orden? Aquí tenemos el diagrama de Müller. Primero 1s1, luego 2s, luego 2p, luego 3s y luego 3p. La cual, pues nosotros mostramos acá, ¿verdad? Aquí está su configuración electrónica y siguiendo, pues este orden, ¿verdad? Específico que tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuántos electrones se van asignando? Ya sabemos que en el S se asignan 2, en el P6 y así sucesivamente, las que sean necesarias. Entonces aquí al final la configuración electrónica nos quedó de esta manera. Si ustedes suman los electrones, 2 más 2 más 6 más 2 más 4 me da 16 electrones. Tengo electrones distribuidos en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel de energía. Tengo orbitales S y tengo orbitales P. Bueno, entonces ahora vamos a ver la brevedad, es lo que yo les mencionaba. La brevedad es bien sencilla porque si ustedes observan, el azufre tiene el número atómico 16. ¿Cuál sería su elemento que sea un gas noble más cercano? Yo aquí lo voy a mostrar. El más cercano es el neón. O sea, alguien va a decir, bueno, tal vez el más cercano es el argón, sí, pero tiene un número atómico superior. Vamos a buscar el anterior. Entonces, en este caso es el neón. Bueno, entonces colocamos el neón y vemos que el neón tiene un número atómico 10, pero el azufre tiene 16. Entonces quiere decir que hay 6 electrones diferenciales. Y esos 6 electrones diferenciales son estos que están aquí, en el tercer nivel de energía y en el, sí, prácticamente en el tercer nivel de energía, ubicados en el orbital S y en el orbital P, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, ahí es como nosotros diferenciamos. No estamos diciendo de que el azufre tiene la configuración del neón más electrones diferenciales, no. Simplemente para efectos de la configuración electrónica, partimos de la configuración del neón y le agregamos los electrones diferenciales. Bueno, ahora nos dicen los electrones de valencia. Pues realmente los electrones de valencia, su concepto es que son los electrones más externos o los que están ubicados en la capa exterior. Bueno, ¿y quiénes son estos los que están ubicados más exteriormente? Pues básicamente del diagrama o de la configuración electrónica abreviada o el diagrama de orbitales, nosotros logramos observar que el último nivel de energía, o sea, el más externo, es el nivel 3. Y vemos que tiene 2 asignados en el orbital S y 4 en el P. Si ustedes suman 2 más 4, les va a dar 6. Significa que el azufre tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? Ahí está su diagrama de orbitales, ¿verdad? Parte del neón, y ahí tenemos nosotros 6 electrones. Muy bien, entonces 6 electrones de valencia. Y luego nos dice cuántos electrones no apareados. Ojo, cuando dijimos que los electrones eran paralelos, estamos hablando de no apareados. Y si estamos hablando de los que están uno hacia arriba y uno hacia abajo, están apareados. Entonces aquí, como estaba hablando de los electrones que no tienen pareja, se podría decir, que así también lo podemos ver. Bueno, los electrones que no tienen pareja son estos que están aquí, ¿verdad? Estos son electrones no apareados. Porque estos dos que están aquí sí están apareados, ¿verdad? Son antiparalelos, se podría decir, ¿verdad? Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Bueno, entonces estos dos son los que no están apareados. Entonces, como la pregunta era, ¿cuántos no están apareados? Pues realmente son
2 electrones. Bueno, entonces ya contestamos el inciso A y el inciso B. Ahora vamos a responder el inciso C. ¿Qué nos dice el C? Los números cuánticos, los 4 números cuánticos del azufre. Bueno, entonces esto es un poquito más sencillo. Vamos a ver el penúltimo electrón asignado. Entonces se recuerda que comenzamos a llenar de izquierda a derecha, ¿verdad? Yo se los había mencionado. Que esto era bien importante mencionar, ¿verdad? Primero de izquierda a derecha, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y luego hacia abajo. Quiere decir que entonces el penúltimo electrón asignado es este. Y el último electrón asignado es este. Porque primero se llenaron hacia arriba, el orbital, y luego hacia abajo. Bueno, entonces, teniendo esto en mente, vamos a partir del penúltimo. Y vamos a decir, bueno, ¿cuáles son sus 4 números cuánticos? Bueno, entonces, como me hablan de los números cuánticos, vamos a ver entonces de dónde sale esto. Para empezar, veamos. Aquí está mi penúltimo electrón. ¿En qué nivel de energía es que está ubicado? Bueno, entonces ustedes ven que está ubicado en el nivel 3. Por eso el número energético principal, N, es 3. Luego nosotros observamos que está ubicado en el orbital P, ¿va? Ustedes ven aquí, P. ¿Se recuerdan de que nosotros teníamos de que si era P, aquí se lo voy a marcar. Miren, si es P, dice que el número secundario L es 1. Entonces, por eso es que ustedes observan aquí, ¿no? 1. Luego ustedes observan de que ese penúltimo electrón está ubicado en la última casilla, o sea, hay 3 casillas. ¿Se recuerdan de que si L es 1, entonces el M va a ir de menos 1 a 1? Quiere decir entonces de que aquí este es menos 1, el del medio es 0 y el del lado derecho es 1. Por eso es que ustedes observan que el M queda más 1. Y ustedes ven que la orientación de ese electrón o spin, como así se le llama, hacia arriba, como está ubicado hacia arriba, se le coloca más 1. Entonces ahí están los 4 números cuánticos, básicamente, del penúltimo. Ahora ustedes quieren ver el último, bueno, entonces ya volvemos a ver. El último lo vamos a situar, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver así de una manera fácil. Entonces, el último electrón dijimos que era asignado, era este. Entonces, sin colocar los valores, ¿cuáles son? Entonces, N debería ser 3, tercer nivel de energía. P sigue siendo, según lo que habíamos visto aquí, el orbital P, L es igual a 1. Y ahora el M, vemos que en la casilla del lado derecho es más 1. ¿Por qué? Porque es menos 1, 0, más 1. Por eso va a quedar más 1. Y como es orientado, perdón, como estamos en la primera casilla, va a ser menos 1 el M. Y como tiene orientación hacia abajo, entonces va a ser menos 1. Entonces veamos la secuencia entonces para que ustedes puedan ver. ¿Verdad? Nivel 3, porque sigue estando en el 3P. Como está en P, pues el L es 1. Y ya dijimos de que este es menos 1, 0 y 1, ¿verdad? Entonces aquí se los voy a poner para que ustedes lo puedan ver. ¿Por qué es menos 1? Bueno, aquí yo se los voy a tratar de hacer con números. Ustedes se dan cuenta, este es menos 1. El de en medio es 0. Y el cuadrito o el número M más 1. Entonces se dan cuenta, menos 1, 0 más 1. ¿Dónde está ubicado el último electrón? Pues básicamente está en menos 1. Por eso es que ustedes ven esto. Y como su orientación es hacia abajo, pues entonces sería menos 1 medio. Bueno, entonces aquí tenemos ya el ejemplo del azufre, ya bien desarrollado.